Hace apenas unos días, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, mencionó e hizo pública la inoperancia del señor Francisco Barbosa respecto al caso de Odebrecht en nuestro país. Ese caso de corrupción que ha sido uno de los más grandes que han habido y que de hecho justamente por ese caso de Odebrecht en este momento el señor Oscar Iván Zuluaga está acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación porque este señor presuntamente recibió dineros de Odebrecht para su campaña presidencial, él quien era candidato del partido del Centro Democrático. Y no solamente está él involucrado, sino también su hijo, que es lo más preocupante, o sea, como que todo también lo hacen entre familias. Pues esa inoperancia por parte de Francisco Barbosa no ha sido el único tema que ha salido en los últimos días, y es porque recientemente el presidente Gustavo Petro hizo también un anuncio, hizo público también una denuncia realmente preocupante, y es porque al parecer el señor Francisco Barbosa le daba las tierras a el clan del Golfo, a este grupo paramilitar de nuestro país. Pues bueno, ya vamos para allá. Antes de irnos para allá, quiero por supuesto como siempre hacerles a ustedes la invitación para que por favor nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. En la descripción de este video en la parte de abajo le dan ver más y ahí inmediatamente aparece nuestro WhatsApp, es un link, ustedes le dan clic e inmediatamente los lleva para allá. También hacemos presencia ahí por WhatsApp y por supuesto también invitados a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nuestro objetivo principal como siempre pues es combatir esa falsa información de los medios tradicionales y por supuesto también hacer visible lo que los medios tradicionales no muestran, como este tipo de noticias. Dicha la invitación y ya ustedes en este caso siguiéndonos a través de WhatsApp, quiero empezar a hacer un pequeño recorderis de ese hecho de lo que mencionó la fiscal Luz Adriana Camargo frente a esa inoperancia por parte del señor Francisco Barbosa mientras estuvo allí al mando y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Y quiero empezar con este trino que publicó la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Ella, como siempre, muy certera, escribió lo siguiente: como siempre, el inepto, obtuso e ignaro Francisco Barbosa, demostrando por qué su administración fue y será la peor de toda la historia, y el muy cínico con ganas de incursionar en política. Sí, porque recordemos que incluso hace algunos meses como que lanzó por ahí algunos comentarios de que tenía previsto presuntamente lanzarse a la presidencia de nuestro país en el año 2026 y posaba muy de centro, ¿no? Él descaradamente no decía, sí, yo soy de derecha, porque siempre ha posado ser muy de derecha, pero ante micrófonos y ante medios tradicionales de comunicación decía que supuestamente era de centro. Aquí está la evidencia de que la fiscalía de él y Mancera, un dúo dinámico al estilo de parejas asesinas, ha sido la más malandra de toda la historia. Se ganaron el desprecio de todos los colombianos y pensar que fueron patrocinados y favorecidos en difundir sus mentiras y limpiar sus torcidos por Vicky Dávila, la hoy candidata de las pequeñitas élites de este país. Este esperpento llena de triquiñuelas con sendas ínfulas pretende desde una posición política destruir a Colombia y terminar de oprimir a los colombianos, todo para mantenerle a los corruptos el botín llamado Colombia. Y así es, a ellos de hecho lo que por supuesto les molesta de este gobierno, lo que les molesta de este primer gobierno de izquierda y progresista es que no pueden seguir con las mismas mañas que venían antes. Pues bueno, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro hizo presencia en Córdoba y en Magdalena. Específicamente desde Montería, el presidente Gustavo Petro, en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras y con la SAE, entregaron alrededor de 8.430 hectáreas a los campesinos de nuestro país. Esas tierras que antes les habían despojado, todo gracias al nefasto conflicto armado de nuestro país, pues volvió a las manos de los campesinos. La senadora María José Pizarro escribió: donde hubo muertos, dineros ilegales y violencia, hoy renace la vida y la esperanza del campesinado y millones de víctimas. El gobierno hace la más grande entrega de tierras arrancando por Montería con 8.430 hectáreas. Gran parte de estos predios eran de paramilitares, lo mencionó allí la senadora María José Pizarro. Tierras que posiblemente, como lo vamos a escuchar ahorita más adelante, predios que presuntamente el señor Francisco Barbosa
se los entregaba al clan del Golfo. Antes de irnos para allá, quiero que ustedes escuchen por favor ese perdón que pidió el señor Salvatore Mancuso a las víctimas de nuestro país. Este es otro tema que por supuesto pues desató la furia de todos los uribistas a través de las redes sociales, porque según ellos, lo mencionan a través de sus redes sociales, Salvatore Mancuso en conjunto supuestamente con el gobierno nacional se están burlando de las víctimas de nuestro país. Y ya les quiero leer también unos apartes propiamente de lo que dicen las víctimas de este país, las víctimas reales del conflicto armado, víctimas que nunca les interesaron a los uribistas, pero que ahora entonces sí utilizan el nombre de las víctimas del conflicto armado para poder hacer política. Este usuario de X escribió: yo sí prefiero al Mancuso devolviendo las tierras y los bienes que se robó a quienes se los robó, que al Mancuso robando tierras y bienes de los colombianos. Otros prefieren un Mancuso en Estados Unidos mientras se quedan orondos con sus bienes mal habidos y sobre todo con la verdad oculta, porque posiblemente eso es lo que le temen todas las personas de derecha y del uribismo de este país. Escuchemos por favor lo que mencionó Salvatore Mancuso. Metido con redimir todo el daño, el dolor que les causé. Nosotros, señor presidente, reconfiguramos el campo colombiano a través de diferentes estrategias, entre ellas una política de acumulación de tierras que se convirtió de facto en una contrarreforma agraria. Es justamente lo que su gobierno está revirtiendo, entregándole estas tierras a los campesinos y a las víctimas en Colombia. Con estas entregas se dignifica el campo y se dignifican las comunidades rurales que tanto castigamos injustamente en medio del conflicto armado, pero además con ello se restituyen sus derechos. Yo entiendo, señor presidente, la reconciliación de Colombia justamente como un camino que nos lleve a la restitución plena de derechos, tanto de las víctimas como de quienes fuimos máximos responsables del conflicto. Su reparación integral termina siendo, al final de cuentas, nuestra única posibilidad de redención. Pero, señor presidente, sin paz no hay reparación posible. No hay posibilidad de entregar tierras sin la seguridad de que no volverán a ser despojadas. Así es. Sin paz, sin reparación, por supuesto, no se puede construir país. Ahí lo escucharon y lo vieron ustedes. Primero, pues varias cosas que destacar de eso que mencionaba allí Salvatore Mancuso. Principalmente, ustedes lo vieron, los campesinos lo escuchaban atentamente. Nadie está glorificando a este señor. Este señor está cumpliendo una labor que debe cumplirla para poder reparar a las víctimas del conflicto armado de este país. Pero que adicionalmente muchos medios tradicionales de comunicación mencionaron que supuestamente Salvatore Mancuso había sido abucheado, incluso hasta el mismo Francisco Barbosa, que ya ustedes más adelante lo van a escuchar, lo mencionó, algo que es mentira y que por supuesto siempre quieren tergiversar la información para poder torpedear todos los diálogos o incluso estos procesos de paz que son tan necesarios en nuestro país. Levi Rincón escribió lo siguiente y con lo que concuerdo completamente. Él mencionó: a la gente de bien solo les gusta el Mancuso que masacraba, desplazaba y les vendía hectáreas a 25,000 pesos. Los que toda la vida financiaron el paramilitarismo ahora se las dan disque de preocupados por las víctimas. Malpa, cínicos de gran y juguetantas, fue lo que escribió allí Levi Rincón, porque sí, ahora que se está haciendo justicia de alguna u otra manera, que se está reparando a las víctimas del conflicto armado, entonces salen todos los uribistas a decir que cómo es posible que se esté glorificando al señor Salvatore Mancuso, que él debería estar preso. Pues por supuesto, porque como el señor Salvatore Mancuso en este momento está en la labor de la reparación de las víctimas, tiene que contar la verdad y por supuesto la verdad, a esa verdad es a la que le temen todos los uribistas y el señor Álvaro Uribe Vélez, acusado por la Fiscalía General de la Nación. Quiero que ahora, por favor, escuchemos esta intervención del presidente Gustavo Petro, en donde él hizo una denuncia bastante delicada, pero sobre todo una denuncia que debería estar en la primera plana de absolutamente todos los medios tradicionales, y es porque el presidente manifiesta que al parecer Barbosa se negó a entregar el listado de los bienes de la fiscalía porque al parecer esos bienes se los entregaba era al clan del Golfo, que esos bienes resultaron fue en manos de este grupo paramilitar de nuestro país. Escuchen por favor ustedes al mismo presidente haciendo esta denuncia.
el señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. Y está Liliana Solano, que está al frente de este programa. Lilia. Pues no, el señor Barbosa nos dijo, no señor Petro, porque no me decía presidente, no señor Petro, a usted no le entregamos al gobierno el listado. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo. ¿Cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras, sus entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos, las habían acaparado? ¿Cómo es que se le entrega a la justicia, a la fiscalía, y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo, me pregunto yo. O no la supo defender, o no le interesó. Y entonces tenemos que la fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos, y así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia, así no se puede construir una nación. Totalmente de acuerdo con lo que menciona el presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, no se nos puede olvidar tampoco que recientemente el mismo Salvatore Mancuso realizó esa denuncia de que él había dado por lo menos 500 bienes para reparar a las víctimas del conflicto armado y que al menos 400 estaban perdidos, que no se sabe quiénes los tienen, no se saben en manos de quién están, no se saben por qué se perdieron o gracias a quiénes se perdieron más de 400 bienes en nuestro país. Y nos hacemos entonces la misma pregunta del presidente Gustavo Petro. ¿Será que entonces esos bienes están en manos del Clan del Golfo por la inoperancia del señor Francisco Barbosa? El señor, por supuesto, pues no podía quedarse ahí con la espinita, diríamos, de responderle al presidente Gustavo Petro. La FM fue uno de esos medios que, por supuesto, le hizo más eco a lo que dijo Francisco Barbosa que a la denuncia que hace el presidente Gustavo Petro desde Montería. Y ellos escribieron: el exfiscal Francisco Barbosa respondió al presidente Gustavo Petro afirmando que durante su administración se entregaron bienes por más de 1.8 billones de pesos al Fondo de Reparación de Víctimas, cuya distribución depende del jefe de Estado. Además, Barbosa aseguró que Petro, con el pretexto de la paz total, firmó en enero de 2023 una resolución para suspender órdenes de captura de narcotraficantes, a lo cual él se negó como fiscal. Quiero que por favor escuchen ustedes atentamente esto, porque de acá también sale algo muy importante que por supuesto quiero que dialoguemos, y es el tema de las víctimas del conflicto armado. Las infamias del presidente Petro no tienen límites. El día de ayer, en la ciudad de Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la Nación, como persona, como servidor público, y poner en riesgo mi vida. Quiero decirle, presidente Petro, que la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración. En mi administración se le entregaron 1.8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo de la Dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas que no depende de la Fiscalía, Unidad de Víctimas que hace parte del Ejecutivo que usted dirige. En segundo lugar, fue en mi administración cuando se imputaron 76 terceros financiadores del paramilitarismo en Colombia. Eso no había pasado en toda la historia de la Ley de Justicia y Paz. Y en tercer lugar, se hicieron imputaciones por más de 85.000 hechos criminales, cuando antes se habían hecho imputaciones por 50.000 hechos criminales en 14 años. Es decir, duplicamos la acción judicial durante mi periodo. No voy a permitir que pase por encima de mi dignidad, que pase por encima de mi reputación académica y profesional, y que pueda decir lo que se le dé la gana en el país.
Yo creo que es importante que usted también entienda que como jefe de Estado tiene límites, y los límites justamente están en el nivel de responsabilidad que usted tiene cuando ejerce ese cargo. Él dice que le están dañando el buen nombre y la dignidad. Sin embargo, las investigaciones y también los resultados demuestran todo lo contrario de lo que el señor Francisco Barbosa está diciendo. Y nada más, pues primero, los más de 400 bienes que están perdidos. Adicionalmente, la inoperancia de aproximadamente 3 años perdidos en los que se pudo haber avanzado en las investigaciones de Odebrecht y no pasó absolutamente nada. Y ahora este tema de las tierras en nuestro país que iban destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado. El señor Barbosa también concedió una entrevista en la FM que por supuesto pues no vamos a escuchar porque es muy similar a lo que escuchamos en el video anterior, pero que este es mucho más extenso. Imagínense ustedes, la FM le dio un espacio de casi media hora para que el señor se desahogara y el presidente Gustavo Petro le respondió y le dijo: la honra y la dignidad se construye o se destruye en el mismo esfuerzo personal cuando se ostenta un cargo público. La Fiscalía de Barbosa fue la Fiscalía de la impunidad frente a los peores delitos cometidos en Colombia. Mientras dejaban pasar las cargas de cocaína en Buenaventura, los directores del CTI del lugar perseguían a los jóvenes que solo protestaban en las calles. Totalmente de acuerdo. No podemos olvidar el caso del señor alias Pacho Malo con la señora Mancera, que al parecer ellos presuntamente permitían que se pasara descaradamente todas las cargas de cocaína que quisieran desde el puerto de Buenaventura, tanto para que ingresaran al país como para que salieran y para que salieran a Europa. Entonces no puede venir a posar ahora de que es el impoluto, de que tiene dignidad, de que le están dañando el buen nombre, pues porque no es así. Él mismo, junto con la señora Mancera, se han labrado el destino que en este momento tienen y por supuesto los resultados muestran siempre lo contrario. El señor Carlos Caicedo, exalcalde, mencionó lo siguiente: graves cuestionamientos del presidente Petro al siniestro exfiscal Barbosa. Nos persiguió inclementemente, intentó privarme de la libertad con 3 medidas de aseguramiento en una semana, con 3 fiscales ante 3 magistrados distintos del Tribunal Superior de Bogotá y sacarme de la gobernación en época preelectoral, en el último año de mi gobierno, y así favorecer a las mafias políticas y mediáticas ligadas al narcoparamilitarismo del Magdalena, el cual hemos enfrentado por años. Contra la oposición de izquierda diligente en perseguir, pero no así contra los grupos armados ilegales y sus socios políticos mismos que enfrentamos y denunciamos. Ojalá se llegue al fondo para saber así si este señor, así este señor estuvo desde el ente acusador al servicio de las autodefensas gaitanistas de Colombia y quiénes fueron sus socios políticos en esa empresa criminal. Por supuesto, esperamos que ojalá la justicia avance rápidamente frente a este caso que por supuesto merece ser investigado. El congresista Pedro Suárez Vaca también se refirió frente a esa denuncia y él dijo: claro, por eso Barbosa no entregaba las listas de los bienes de los paramilitares porque terminaron en manos del Clan del Golfo. Qué belleza es lo que escribe este congresista. Y quiero terminar también con este trino de la concejal de Bogotá, Ana Teresa Bernal, en donde ella también se hace una pregunta muy válida y ella escribe: el presidente Gustavo Petro denuncia que Francisco Barbosa, exfiscal general, se negó a entregar el listado de bienes de paramilitares para indemnizar a víctimas, permitiendo que cayeran en manos del Clan del Golfo, un escándalo que desnuda la corrupción y la impunidad. ¿Cuántos secretos más oculta la antigua fiscalía? Es lo que se pregunta allí la concejal Ana Teresa Bernal. Sí, todos nos preguntamos exactamente lo mismo. ¿Cuántas cosas más habrán detrás de esa oscura Fiscalía General de la Nación? Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por supuesto, invitados por favor inicialmente para que compartan este video. Es necesario visibilizar todo esto que sucedió bajo la nefasta administración del señor Francisco Barbosa, pero también invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Seguimos creciendo, por supuesto, siempre gracias a ustedes y gracias a su apoyo y al apoyo a los medios alternativos de comunicación, a los medios independientes. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre se los digo, no olviden comentar, yo siempre los leo, a mí me encanta leer sus opiniones porque son muy importantes. No olviden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y por supuesto, como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.